Buenas, soy Edu, investigador predoctoral del Instituto de Física Teórica. Hoy desde el canal del IFT os queremos hablar del efecto Unruh o temperatura de aceleración. Cada vez que un observador acelera en un espacio de Minkowski, genera tras de sí un horizonte de sucesos similar al que se forma en un agujero negro. A diferencia de en el caso de un agujero negro, el observador no puede cruzar este horizonte de sucesos. Sin embargo, la radiación que emite este horizonte, que se parece a la que emite un agujero negro, sí que es capaz de llegar hasta él y el observador la puede medir. La temperatura de aceleración, también llamada efecto Unruh-Fulling-Davies o, para cortar, efecto Unruh, fue descubierta en los años 70 en una serie de trabajos en los que estos investigadores trataban de entender mejor cómo se comportan los campos cuánticos cuando están sometidos a la acción de un campo gravitatorio intenso, como es el caso de un agujero negro. De forma sencilla, este efecto implica que, mientras que un observador inercial, es decir, un observador que se mueve con velocidad constante, percibe el vacío como algo aburrido en el sentido de que no tiene partículas dentro, un observador acelerado percibe este mismo vacío como una sopa caliente de partículas. Y además la temperatura de estas partículas está directamente asociada a la aceleración con la que se está moviendo este observador. Habéis oído bien, si dos observadores, uno acelerado con respecto al otro, describen el mismo estado cuántico, su descripción cambia completamente. Lo que para uno es una sopa caliente de partículas, para el otro es un estado vacío y aburrido. La propia noción de partículas o su presencia y ausencia es una cosa que está directamente relacionada con el observador. La clave del efecto Unruh está en una cosa sorprendente, y es que mientras que un observador inercial que se mueve a velocidad constante percibe el espacio como algo trivial en el sentido de que puede comunicarse con cualquier punto si espera el tiempo suficiente para que las señales lleguen y vuelvan, para un observador acelerado esto cambia. Al estar acelerando hay una región a la que no tiene acceso y con la que no se puede comunicar. Y esto está descrito precisamente por la formación del horizonte de sucesos del que hemos hablado antes y del que hablaremos más adelante. Aunque el efecto Unruh se descubrió tratando de entender mejor cómo funcionan los campos cerca de regiones en las que una alta densidad curva el espacio-tiempo, lo cierto es que para entenderlo no hace falta saber cómo la materia curva el espacio-tiempo. Es un fenómeno que ocurre en el espacio de Minkowski vacío, en el que no hay materia que curve el espacio-tiempo, y para entenderlo solo necesitamos unas nociones básicas de relatividad especial y de cuántica. Lo primero que necesitamos entender es cómo se mueven las partículas en el espacio-tiempo de Minkowski que describe la relatividad especial. Y esto se entiende muy bien con dibujos. Para ello vamos a representar en el plano de la pizarra una coordenada temporal y una coordenada espacial. Además, para facilitar los dibujos vamos a escalar la distancia en el eje X de manera que cada unidad de desplazamiento en el eje X corresponda a la distancia que recorre la luz en una unidad de tiempo. Por ejemplo, si estuviésemos describiendo el tiempo en segundos, un segundo de desplazamiento correspondería a un segundo luz. De esta forma tenemos que las trayectorias que describe un rayo de luz que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda son precisamente líneas rectas con ángulos de 45 y 135 grados. De momento tenemos las trayectorias que seguirían los rayos de luz que se mueven a derecha y izquierda, pero una partícula que tenga masa se va a tener que mover a una velocidad por debajo de la velocidad de la luz. Este podría ser un ejemplo de una trayectoria seguida por una partícula con una masa distinta de cero. Os recordamos que, dada la trayectoria de una partícula, describimos su velocidad mediante el vector tangente a la trayectoria. De esta forma, como las partículas con masa se mueven a una velocidad menor que la velocidad de la luz, el vector tangente a la trayectoria de una partícula masiva tiene que estar contenido entre los rayos que se emitirían en cada punto de la trayectoria que se desplazasen hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora que tenemos claros los conceptos básicos, podemos pasar a describir la trayectoria que seguiría un observador acelerado con una aceleración constante en el espacio de Minkowski. Siguiendo el mismo código de colores que antes, hemos representado ahora la trayectoria de un observador acelerado en el espacio de Minkowski. El observador acelerado a tiempo cero se encuentra en la posición x0, tiene una velocidad inicial 0 y una aceleración a que va a ser constante a lo largo de toda su trayectoria. La forma en la que podemos convencernos de que esta trayectoria corresponde a la de un observador acelerado es que, pese a que inicialmente lo hemos cogido con una velocidad 0 y el vector apunta completamente en la dirección temporal, es decir, solo avanzaría el tiempo, no nos estamos desplazando en la dirección espacial, a medida que pasa el tiempo, el vector tangente tiende a solaparse con el rayo de luz que emitiríamos desde esta misma trayectoria, es decir, a tiempos muy largos la velocidad del observador tiende a ser la de la luz. En verde hemos representado el horizonte de sucesos que se forma para el observador acelerado. Es un horizonte porque separa los puntos que pueden afectar o comunicarse con nuestro observador de los que no. En concreto, cualquier observador que emita un rayo de luz y que esté en la región en la que X es negativo, cualquier señal que envíe no va a ser capaz de alcanzar al observador, porque asintóticamente va a tender a tener la velocidad de la luz y va a seguir una recta paralela al horizonte y no va a ser capaz de recibir el mensaje del otro observador.
Ahora que ya hemos entendido los aspectos fundamentales de las trayectorias en el espacio de Minkowski, falta añadir la cuántica del asunto. La teoría cuántica de campos, o por sus siglas en inglés Quantum Field Theory, es la teoría que combina los principios básicos de la mecánica cuántica con la relatividad especial. Estos pilares básicos son, para la relatividad especial, que la velocidad de propagación siempre tiene que ser menor que la de la luz, y para la mecánica cuántica el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no podemos medir con infinita precisión cantidades que llamamos conjugadas. La única forma de combinar estos dos principios básicos es permitir a nuestra teoría la formación de partículas y antipartículas. En concreto, tenemos que poder admitir procesos en los que si tenemos una partícula inicial A, pasado un tiempo, el resultado final no conserve el número de partículas y tengamos dos o más partículas que podemos llamar B y C. De forma que, si queremos que nuestra teoría describa procesos en los que podemos crear y destruir partículas, tenemos que incorporar en ella unos objetos que llamamos operadores capaces de crear y destruir partículas. En concreto, el operador A, que depende de una energía, es el encargado de destruir una partícula con energía E. Y el operador A daga simplemente crea una partícula con energía E. Además, con estos operadores que crean y destruyen partículas, podemos describir el vacío como el estado que no tiene partículas, es decir, aquel al que no le podemos quitar partículas. Si actuamos sobre el vacío con cualquier operador A, sea cual sea la energía de la partícula que destruya, el resultado de intentar quitarle a un estado sin partículas una partícula es cero. De forma similar, podemos, actuando sobre el vacío con operadores que crean partículas con energías E1 y E2, crear el estado con energías E1 y E2. Hasta ahora todo está claro, espero. Sin embargo, no nos hemos parado a pensar bien sobre cuál es la noción de energía que estamos describiendo en todo esto. Para reflexionar un poco más sobre la relación entre la energía en función de los distintos observadores, es conveniente empezar con un caso más sencillo. Si definimos el momento lineal asociado a la coordenada x como la masa por la velocidad en x, o lo que es lo mismo, la masa por el cambio de la coordenada espacial x en función del tiempo, podemos ver que este momento está asociado a los cambios en la coordenada x. A su vez, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que la indeterminación al medir estas dos cantidades conjugadas, momento lineal y coordenada x, tienen un valor mínimo dado por la constante de Planck. Sin embargo, momento lineal y la coordenada x no son el único par de variables conjugadas que conocemos. Sabemos que la energía y el tiempo cumplen una relación similar. De forma intuitiva, esta relación nos dice que la cantidad por la que no se puede conservar la energía es inversamente proporcional al tiempo que esta no conservación puede durar. Recapitulando, que la energía y el tiempo también son variables conjugadas, es decir, la forma en la que medimos la energía está directamente asociada a cómo medimos el tiempo. Un observador inercial medirá el tiempo usando relojes que se muevan en su sistema de referencia, mientras que un observador acelerado usará un laboratorio en el que los relojes se muevan de forma solidaria con él. Es por esto que un observador acelerado, al tener otra idea de tiempo, tendrá otra noción de energía. Como su noción de energía será diferente, los operadores que definen para crear y destruir partículas con una energía dada también van a cambiar. Después de toda esta discusión os estaréis preguntando, vale, pero a mí qué más me da que los operadores de mi vecino cambien cuando da un frenazo. Sin embargo, el punto crucial es que, como hemos dicho antes, la definición del vacío depende de los operadores que crean y destruyen partículas. Es decir, como mi vecino tiene operadores distintos, su vacío no tiene por qué ser el mismo que el mío. Un observador acelerado describe el vacío como aquel estado que es aniquilado por sus operadores de destrucción. Esto nos demuestra que un observador inercial y un observador acelerado tienen ideas distintas de lo que es un estado lleno de partículas. Lo que para uno es un vacío, para el otro puede ser una sopa caliente. Si un observador acelerado actúa con sus operadores de destrucción sobre el vacío de un observador inercial, daros cuenta que ahora no le hemos puesto el subíndice acelerado, este resultado va a ser distinto de cero. Es decir, el vacío de Minkowski, el vacío inercial, está lleno de partículas para un observador acelerado. En concreto, si rellenamos todos los detalles, lo que encontramos es que para un observador acelerado, el vacío de Minkowski o el vacío de un observador inercial tiene una temperatura dada por esta fórmula. Esta fórmula combina los aspectos de la mecánica cuántica con h barra, la relatividad especial con c, la velocidad de la luz, y la constante de Boltzmann, que es la que nos relaciona cantidades termodinámicas. Además, podemos ver que cuanto más alta sea la aceleración, más alta va a ser la temperatura. Ciertamente, esta temperatura no es muy caliente. Si quisiéramos tener una temperatura que corresponda a 1 grado Kelvin, tendríamos que acelerar a unos 200 trillones de metros por segundo cuadrado. Es importante destacar que el aspecto fundamental en la temperatura de Unruh es precisamente la formación de este horizonte. La importancia de este horizonte radica en que para el observador acelerado los eventos que ocurren fuera de la cuña no pueden afectarle. De esta forma, su descripción está en términos de operadores que crean y destruyen partículas que solo se preocupan por lo que pasa en esta región.
Sin embargo, la descripción de un observador inercial tiene en cuenta todo lo que pasa en el espacio de Minkowski. Es por esto que el vacío del observador inercial, que tiene en cuenta todo lo que pasa en el horizonte, tiene un entrelazamiento cuántico en todos los puntos del espacio. Esto es un tema fascinante del que os vamos a hablar en otro momento, pero por ahora basta concentrarnos en que en el vacío de Minkowski hay un entrelazamiento, el valor que toma el campo en este punto y en este punto, a los dos lados del horizonte, está relacionado. Lo podemos representar mediante estos simbolitos. El observador inercial, que describe el campo cuántico usando sus operadores A y Adaga, tiene en cuenta esta correlación, mientras que el observador acelerado, que solo usa los operadores B y Bdaga descritos en la cuña, no tiene en cuenta el entrelazamiento con la parte externa del campo. Un ejemplo típico de la relación entre el entrelazamiento y la temperatura es que en un sistema cuántico la temperatura tiende a destruir las correlaciones o entrelazamiento cuántico. De hecho, este es uno de los principales problemas que afronta la construcción de ordenadores cuánticos. Resumiendo, que el observador inercial, que describe el vacío en términos de los operadores A y Adaga definidos en todo el espacio y que no tiene horizontes, no percibe una temperatura. Esto es similar a lo que ocurre en los agujeros negros, pero de eso os hablaremos en otro momento. Una cosa importante es que el efecto Unruh es un resultado directo de la aplicación de la teoría cuántica de campos. No es una hipótesis o algo que haya que demostrarse. Una pregunta que podemos hacernos es: si el observador acelerado está detectando partículas, mientras que el observador inercial percibe el vacío como un estado sin partículas, ¿cómo puede ser esto compatible con la conservación de la energía? Lo cierto es que este es un tema técnicamente complejo. Sin embargo, la explicación heurística que se da a veces es que acelerar de forma constante algo implica suministrar la energía, de forma que es esta energía que suministramos al sistema la que es responsable de la detección de la temperatura de Unruh. Sin embargo, esta explicación a veces da más preguntas que respuestas, así que es mejor considerarla solo de forma ilustrativa. Antes de despedirnos queremos haceros una pregunta. Podéis pausar el vídeo para pensar. Según hemos discutido, una aceleración constante crea un horizonte y un horizonte una temperatura. ¿Significa esto que un observador sobre la superficie de la Tierra, que tiene una aceleración constante de 9,8 metros partido por segundo, observa una temperatura de Unruh? La respuesta a esta pregunta es que no. El observador acelerado mediría unas partículas cuya energía típica sería del orden de la temperatura de Unruh multiplicada por la constante de Boltzmann. Además, esta partícula con energía E tiene una longitud de de Broglie asociada dada por esta fórmula. Es decir, que si el observador acelerado quiere medir la excitación con esta energía típica, tiene que ser capaz de mantener las condiciones del experimento durante una distancia proporcional a la longitud. Si mides la excitación durante un tiempo proporcional a su longitud de onda, podrás ver cómo varía. Sin embargo, si la midieras solo en esta región, no serías capaz de determinar qué es lo que está pasando realmente. No puedes decirme que esto es una onda si lo mides así. Detectar las excitaciones térmicas que se producirían por una partícula con una energía correspondiente a una temperatura de Unruh dada por la aceleración en la superficie terrestre requeriría mantener las condiciones del experimento durante una distancia del orden de 3 por 10 a la 17 metros. Este número, que puede parecer tan inocente, son 200 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol. Pero como sabemos, el campo gravitatorio en la distancia que hay de la Tierra al Sol o 200 veces más allá no se mantiene constante. Es por esto que un observador sobre la superficie de la Tierra no es capaz de medir una temperatura de Unruh. Esto ha sido todo por hoy, esperemos que lo hayáis disfrutado y dejarnos cualquier pregunta que tengáis en los comentarios. ¡Chao!